Hola, muy buenos días. Muchas gracias a todos por seguir sumándose a este ciclo. Estamos en la última charla, el séptimo encuentro de este ciclo que llamamos Ciclo de Charlas Monotributo 2021, Casos Prácticos. Hoy nos van a acompañar Rodrigo Campillay y Emiliana Prado, quienes ya estuvieron con nosotros, y vamos a hablar de temas generales del monotributo, sujetos, qué pasa con una sucesión indivisa, puede estar inscripta en el monotributo, qué pasa con los condominios y otras consultas que surjan. Les agradezco mucho por haberse sumado, los invitamos el año que viene a seguir participando de todas las charlas y encuentros que este consejo va a seguir dando. Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecerle a las autoridades del Consejo, a la doctora Gabriela Russo, a la doctora Miriam Roldán, por el espacio que nos dan. Y bueno, saludarte, Emiliana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes a todos. Gracias al Consejo Profesional, gracias a la doctora Miriam Roldán, a la doctora Gabriela, por hacer posible este tipo de capacitaciones para jerarquizar nuestra profesión, nuestro rol como contadores. Bueno, en este caso estamos en el último encuentro, en el cierre del ciclo de práctica de monotributo, ¿correcto? Así que... Así es. Vamos a dar cierre a este ciclo de práctica profesional del monotributo 2021. Bueno, en este encuentro lo que vamos a ver justamente es el tema de sujetos, ¿no es cierto? Es decir, esta cuestión que a veces parece sencilla, pero no lo es, y que en la práctica profesional nos trae varias dificultades, ¿no? Es decir, entender qué sujetos pueden ser monotributistas, ¿no? Así es, la verdad que con tanta normativa que va modificando la ya vigente, muchas veces se pierde de vista lo básico, que es analizar si determinado sujeto puede tributar por esta vía de tributación. Entonces está bueno por ahí reforzar y recordar esta normativa vigente acerca de quiénes son los sujetos admitidos para ingresar al régimen simplificado. Bueno, y si estamos todos de acuerdo, nosotros vamos a cómo esquematizamos la charla. Vamos a arrancar desarrollando justamente quiénes son los sujetos, vamos a dar ejemplos prácticos y luego vamos a continuar la charla hasta después llegar a una conclusión, previamente pasando por algunas situaciones particulares como son los condominios, como son las sucesiones indivisas que también tienen particularidad. Así que si estamos bien y te parece, Emiliana, arrancamos. Dale, perfecto, Rodri, me parece bárbaro, ya has definido la temática que vamos a ver en sí, así que ahora los invitamos a los colegas a permanecer en este jueves 2 de diciembre de esta última charla de este ciclo. Bueno, como bien les comentó Rodrigo, en esta temática vamos a analizar los sujetos del monotributo, ¿sí? Vamos a ver quiénes pueden ser sujetos de este régimen. Vamos a analizar algunas situaciones contempladas en la normativa, como el caso de los condominios y la sucesión indivisa. Siempre es bueno recordar el marco normativo del cual nos tenemos que guiar. ¿No te parece, Rodrigo? Sí, me parece excelente tener, digamos, como referencia siempre el marco normativo, porque es nuestra fuente de consulta, es lo que realmente con esto asesoramos. Por supuesto, recordemos que nosotros somos profesionales y siempre tenemos que saber la fuente de la cual nos estamos guiando a la hora de dar una determinada información, ¿sí? Nosotros al hablar de este tema tenemos que consultar el marco normativo, que en este caso es la ley de monotributo original, la 24977, que fue modificada por la 26565, y vamos a recordar también que a lo largo de este 2021 tenemos dos leyes, la 27618 y la 27639, que modifican algunas cuestiones del monotributo. Bien, dicho esto, vamos a analizar qué establece la normativa acerca de quiénes pueden ser los sujetos para el monotributo. ¿Qué dice la norma? Que las personas humanas que realicen venta de cosa mueble, obras, locaciones, prestaciones de servicios, en tanto y en cuanto puedan ser consideradas pequeños contribuyentes. ¿Bien? Es decir, ¿qué nos quedaría ver, Rodri, ahora entonces? ¿A quiénes considera la normativa pequeño contribuyente? ¿Bien?
Porque Correcto. me está hablando, entonces, que pueden ser sujetos del monotributo las personas humanas que realicen venta de cosa mueble o prestación de servicios u obras, en tanto y en cuanto puedan ser considerados pequeño contribuyente. Entonces, lo que nos quedaría ver es cuándo una persona humana es considerada pequeño contribuyente. Esta definición de pequeño contribuyente la trae la propia ley de monotributo en su artículo número 2, que nos va a decir a quiénes se consideran pequeños contribuyentes. Y versa lo siguiente: se van a considerar pequeños contribuyentes las personas humanas que realicen venta de cosa mueble, locación o prestación de servicio, incluye también la actividad primaria. También se permite a los integrantes de cooperativas de trabajo y a las sucesiones indivisas en su carácter de continuadores de las mismas. Igual este tema de la sucesión indivisa, como bien ya lo dijo Rodrigo, lo vamos a analizar con mayor detalle, bien, pero nos preguntamos, ¿hay que observar otro requisito para que la persona humana pueda ser considerado pequeño contribuyente? Sí, sí hay que considerar una serie de requisitos que los cuales deben verificarse todos de manera concurrente. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno de los requisitos que vamos a ver ahora no se cumple, ya la persona no puede ser considerado pequeño contribuyente y por lo tanto no puede ser sujeto del monotributo. ¿Te parece que veamos esos requisitos, Rodri? Me parece perfecto. Y hasta Bueno. hasta acá vamos viendo que, digamos, un régimen simplificado que tiene tantos requisitos, digamos, ¿no es cierto? Solamente para definirte como pequeño contribuyente, ¿no? Tal cual, vos mismo lo estás diciendo. Vemos cómo tenemos que ir desglosando la normativa para explicar quiénes pueden adherir al régimen. Bueno, dicho esto, la normativa establece que para ser pequeño contribuyente, esa persona humana que desarrolla ciertas actividades tiene que cumplir de manera concurrente todos estos requisitos. Empezamos con el requisito número A, que dice que deben haber obtenido en los 12 meses calendarios inmediatos anterior a la fecha de adhesión ingresos brutos provenientes de las actividades por las cuales se quieren inscribir en este régimen, que sean igual o inferior a la suma de, y ahí tenemos que tener en cuenta que vamos a analizar. Si el sujeto se dedica a la venta de cosa mueble, vamos a tener un límite máximo, que es el límite máximo dado para la categoría de venta de cosa mueble, que actualmente ese límite máximo está en 3.700.000 pesos de ingresos brutos anuales. En tanto y en cuanto el sujeto se dedique a la prestación de servicios, vamos a considerar el límite máximo establecido para la categoría de prestaciones de servicios, que actualmente ese límite viene dado en ingresos brutos anuales de 2.600.000 pesos. ¿Sí? Entonces, este es un requisito, que los ingresos que haya obtenido la persona los 12 meses anteriores estén encuadrados en las categorías máximas del monotributo. ¿Bien? ¿Qué otro requisito tiene que cumplir entonces la persona humana para ser considerado pequeño contribuyente? Hablamos del resto de los parámetros, magnitudes físicas y alquiler devengado también en el mismo periodo de tiempo, en los últimos 12 meses, calendarios inmediatos anteriores, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que el monotributo tiene parámetros de magnitudes físicas, como ser la energía eléctrica consumida, bien, el alquiler devengado y la superficie afectada a la actividad. Entonces, para analizar si esa persona puede ser considerado pequeño contribuyente, hay que analizar que estos 3 parámetros que hemos nombrado no excedan los parámetros establecidos en las categorías del monotributo. Bien, además tenemos como requisito que se tiene que verificar también para que el sujeto pueda ser sujeto de monotributo, el precio máximo unitario de venta. Pero esto solamente a qué lo aplicamos, Rodri. Solamente, pura y exclusivamente aquellos que tengan o que quieran ingresar al régimen simplificado por lo que es la actividad de compra-venta de bienes. ¿Okay? Exactamente. O sea, es un requisito adicional que van a tener estos sujetos. Claro, este requisito solamente va a aplicar para el sujeto que se va a dedicar a la venta de cosas muebles. Es decir, que si un sujeto presta servicio, no tiene que analizar este requisito. Como bien dijo Rodrigo, este sería un requisito adicional
para el sujeto que vende cosa mueble. Actualmente, ese parámetro del precio máximo unitario de venta permitido para la actividad de venta de cosa mueble está en 39.401 pesos con 62 centavos. Recordemos que es el precio unitario del producto que se ofrece, ¿sí? Luego tenemos otro requisito que se debe observar para ser considerado pequeño contribuyente, que es como bien venimos diciendo, se tiene que verificar este requisito más todo lo que ya venimos analizando. Ese requisito es que el sujeto que pretende ingresar a este régimen no haya realizado importación, sea de cosas o de servicio, durante el mismo lapso de tiempo que estamos analizando, que son los últimos 12 meses del año calendario. ¿Bien? Es decir, no tiene que haber realizado importación, pero importación destinada a la posterior venta, ¿no? No importación para consumo, sino importación afectada a una actividad gravada. A eso nos referimos. A eso se refiere la normativa en cuanto a la limitación. Sí. Respecto de esto es una duda que se genera siempre. Igual ya lo hemos comentado en el ciclo, pero digamos, la prohibición para el régimen simplificado, es decir, para ser monotributista, es respecto de la importación. Ahora, la normativa no prohíbe la exportación. Es así como en la práctica profesional nos encontramos con sujetos monotributistas que exportan servicios, por ejemplo, ¿no es cierto? Es así, totalmente. Está prohibida la importación, no la exportación. Bien. Continuando con los requisitos que se deben observar para que la persona humana sea considerado pequeño contribuyente y por lo tanto pueda ingresar al monotributo, se debe observar también el requisito de que no realice más de 3 actividades simultáneas o que no posea 3 unidades de explotación, o en conjunto las actividades y las unidades de explotación no superen el monto de 3. ¿Bien? Igual a esto lo vamos a profundizar a medida que avancemos. Me parece importante, no sé qué te parece a vos, Rodri, hacer una aclaración acerca de estos parámetros que hemos analizado para poder definir a qué considera la normativa pequeño contribuyente. Vamos a comentar que estos parámetros se van actualizando, ¿bien? Entonces, lo que nosotros sugerimos a los colegas, sobre todo a los que están empezando, es que a la hora de analizar esta situación para poder asesorar a una persona si puede o no ingresar al monotributo, es tener en cuenta claramente los parámetros actualizados al momento de la consulta, al momento de la adhesión. Exactamente. Esta aclaración que estás haciendo, Emiliana, es fundamental. Y también, a lo largo del ciclo, hemos comentado también un tema importante que muchas veces en la práctica trae confusión. A ver, nosotros hoy estamos manejando valores, o los valores que acabamos de informar, son los vigentes al 31 de diciembre de este año, ¿estamos bien? Es decir, al 31 de diciembre del 2021. Ahora bien, sucede muchas veces que hay personas que van a recibir la consulta a partir de enero de 2022, febrero de 2022. Bueno, en ese caso, digamos, ya está previsto una actualización, ¿eh? Entonces, serán otros los valores en los cuales uno tenga que analizar a los efectos de incorporarse al régimen simplificado. Ahora bien, un tema interesante que trae, digamos, bastante duda en la práctica profesional. Pensemos que vamos a suponer el ejemplo de servicios. Servicios hasta el 31 de diciembre de este año va a ser el límite 2.600.000, ¿no es cierto? Es decir, hay algunos sujetos que ya están en el régimen simplificado ahora y en enero van a tener que recategorizarse. Ahora bien, si antes del 31 de diciembre ese sujeto facturó, vamos a suponer el 15 de diciembre, facturó 207.000 pesos, ¿estamos bien? Perdón, 2.620.000 pesos, es decir, se pasó por 20.000 pesos, por más que a partir del 1 de enero se actualicen los valores, es vigente a partir del 1 de enero de 2022. Ese sujeto, al 31 de diciembre, no cumple justamente con los requisitos de facturación que vos estás diciendo y no es considerado pequeño contribuyente. No, por supuesto. Hay que tener mucho cuidado. Claro, por supuesto, Rodrigo. Esto que acabo de decir tiene mucha cola, no solamente a la hora de analizar si la persona puede ingresar al régimen, sino también a la hora de la permanencia, y esto viene de la mano de otro tema que ya se lo vio en este ciclo, que es el tema de las exclusiones, ¿bien? Entonces, por más que, como dijo Rodrigo, ya hay una tabla vigente que va a entrar en vigencia, valga la redundancia de los términos, a partir del 1 de enero de 2022, sí, la norma es clara, a partir de enero 2022,
No obstante, lo que tenemos vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, son los límites que nosotros hemos comentado. Para venta de cosa mueble, los 3.700.000, y para la prestación de servicio, los 2.600.000. Por lo tanto, ese requisito debe observarse, sin lugar a duda, hasta la hora, hasta que termine el último día de diciembre 2021. ¿Sí? Sí, Miriana, si me dejas incorporar algo más, algún concepto. Creo que esto refuerza lo que dijiste al inicio. Tenemos que conocer bien la normativa de fondo, porque operativamente, a partir de enero, el sistema, cuando uno se recategoriza, no es que te pone un tope o te lo prohíbe o no te lo permite, digamos. Te deja seguir operativamente la página de la AFIP en el monotributo, ¿se entiende? No te sale ningún cartel que te dice, usted se fue antes del 31 de diciembre. Entonces, si alguien toma mal los valores y hace esta recategorización en función de las nuevas tablas, no siendo monotributista el 31 de diciembre, lo más probable es que sume contingencia a futuro. Por lo tanto, digo, esto que decís vos, ¿cuándo me quedo afuera? ¿Cómo es la normativa? Es fundamental, porque acá vemos la diferencia entre lo operativo y lo normativo, ¿no es cierto? No, por supuesto. A ver, precisamente en esta charla, que es la última, nosotros vamos a concluir en algo que Rodrigo dijo al inicio y que venimos haciendo hincapié desde toda la profesión, que es que este régimen precisamente de simple solamente tiene el nombre. Entonces, es sumamente importante conocer la norma, porque que operativamente el sistema nos deje permanecer no quiere decir que no haya una norma detrás que estemos infringiendo, ¿bien? Las exclusiones operan desde la hora cero del día en que se produce la causal de la misma, y además es deber del contribuyente irse cuando la misma se produce. No obstante, si el sistema nos deja seguir, buenísimo, pero no quiere decir que no estemos en falta. Entonces, lo más seguro es que luego de un par de años o de meses, el fisco, cuando haga los controles sistémicos, lo excluya a ese sujeto de oficio de manera retroactiva y lo dé de alta en el régimen general, generándole intereses, sanciones y demás, porque, como bien venimos diciendo, es sumamente importante conocer la normativa, y además este régimen, como todos los regímenes tributarios, tiene sanciones ante incumplimientos. Bien, excelente. Bien, bueno, vamos a continuar entonces, ¿sí? Nosotros estamos haciendo algo muy general, estamos tocando muchos temas, ¿sí? Porque, como bien decimos, es la última charla y queremos aprovechar para ir concluyendo también este ciclo de monotributo 2021. Pero vamos a retomar nuestro tema de hoy, que es el tema de los sujetos. Hasta acá, entonces, podemos decir que los sujetos que pueden ser monotributistas y ser sujeto del monotributo son la persona humana y la sucesión indivisa. Pero esa persona humana y esa sucesión indivisa tiene que poder ser considerada pequeño contribuyente según todos los requisitos que hemos visto que tiene que cumplir para ser pequeño contribuyente. Ahora nos preguntamos, Rodri, ¿hay alguna limitación con respecto a las actividades permitidas para poder ser monotributista? Sí, la respuesta es sí, por supuesto. Es decir, la norma, ya sea en el texto legal, en el artículo, en la misma definición de pequeño contribuyente, deja fuera algunos ingresos, y el decreto reglamentario también, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto. Es así, como bien acaba de decir Rodrigo, ¿sí? Tenemos excluidas por normativa ciertas actividades, que por más que el sujeto cumpla con todos los otros requisitos, el hecho de dedicarse, de realizar esta actividad, ya no puede ser monotributista. ¿Cuáles son esas actividades excluidas? Por un lado tenemos la actividad de prestación y de inversión financiera, como así también la compra-venta de valores mobiliarios. Esto surge del artículo 1 del decreto 1 del 2010, que es el decreto original que reglamenta la ley de monotributo. Bien, entonces, ¿qué decimos hasta acá? Que una persona humana, por más que encuadre en los parámetros de pequeño contribuyente, si realiza alguna de estas actividades que están expresamente excluidas para ingresar al monotributo, no puede inscribirse en el monotributo, o si está inscripto y se dedica a realizar esta actividad, va a tener que irse del monotributo e inscribirse en el régimen general con la normativa vigente a la fecha, que recordemos hoy, Rodrigo,
para los sujetos que realizan estas operaciones financieras, ¿sí? Pueden inscribirse como la tributación de impuesto cedular, ¿no? Bien, perfecto. Sí, y van a estar IVA exento, recordemos, ¿sí? Pero, bueno, lo importante es que esas personas no pueden estar en el monotributo. Si están y se empiezan a dedicar a esa actividad, tienen que irse, o si no están inscritos en el régimen del monotributo y desean empezar a realizar esa actividad, asesorarlos que por esa actividad no van a poder ser monotributistas. ¿Bien? Bien. Bueno, ¿qué más tenemos que saber para analizar si un sujeto puede estar en el régimen simplificado o no? Es decir, si puede ser monotributista o no. Recién dijimos, Rodrigo, ¿te acordás cuando hablamos de los parámetros a analizar para ser considerado pequeño contribuyente? Dijimos que el sujeto tiene que realizar hasta 3 actividades o 3 unidades de explotación. Nos preguntamos, porque esto también es algo que siempre genera mucha duda, tanto en el ciudadano, en el contribuyente, como también en la matrícula, ¿no? También en los colegas. Nos preguntamos cómo computamos las actividades y cómo computamos las unidades de explotación. Como venimos diciendo con Rodrigo, vamos a citar el marco legal que tenemos que tener en cuenta al hablar de unidades de explotación y de actividades, ¿sí? Las cuales están definidas en el actual artículo 10 del decreto 601 del 2018, que lo que hace este artículo es modificar el artículo 17 del decreto que ya hemos mencionado, el 1 del 2010. En este artículo lo que se hace es definir a qué se entiende por actividades económicas y unidades de explotación a los efectos del monotributo. Vamos a definir entonces cómo define este decreto a las actividades económicas. Y dice que las ventas, prestaciones de servicios que se realicen dentro de un mismo espacio físico, así como las actividades desarrolladas fuera de él con carácter complementario, accesorio o afín, como así también las obras y locaciones de cosas, ¿sí? Vamos a recordar que él reviste el carácter de actividad económica aquella para la cual, para su realización, no se utiliza un local o establecimiento. Es decir, que no necesariamente una actividad económica va de la mano con la exigibilidad de tener un local habilitado, ¿sí? Además, vamos a recordar que al hablar de actividad económica, estamos haciendo referencia al hecho que motiva al sujeto a inscribirse en el monotributo, ¿sí? Para lo cual, recordemos que AFIP tiene un nomenclador con las actividades también. En total, estas actividades o unidades de explotación decimos que no pueden ser más de 3, ¿sí? Y en cuanto a unidad de explotación, ¿sí? El decreto citado aclara que la misma hace referencia, entre otras, a cada espacio físico, establecimiento, oficina, donde se desarrolla la actividad, o bien cada rodado, cuando este último constituya la actividad por la cual el sujeto se inscribe en el monotributo. También hace referencia a los inmuebles dados en alquiler o a cada condominio comprendido en el primer párrafo del artículo 5 del decreto reglamentario del monotributo, ¿sí? El tema del condominio lo vamos a ver a medida que avancemos con este curso de la mano de Rodrigo, ¿sí? Pero vamos a recordar en cuanto a unidades de explotación que hace referencia a cada espacio físico. ¿Qué dice la normativa? Cada local habilitado. Por lo tanto, si un sujeto se dedica, supongamos, vende cierto producto, vende indumentaria, ropa, ¿verdad? Cada local que tenga habilitado cuenta como una unidad de explotación. Recordemos que los locales, cuando tiene más de uno, ¿cómo los llamamos en la práctica? Los llamamos sucursales. Entonces, un sujeto que tiene 2 sucursales ya tiene 2 unidades de explotación. ¿Bien? El tema de los taxis también es un tema muy común. Cada taxi, cada auto en alquiler cuenta como una unidad de explotación. Entonces ahí no es que vamos a decir, la actividad está bien, cuando se inscribe con la actividad de taxis, autos dados en alquiler, supongamos, ¿no? Esa es la actividad. Pero en ese caso no se va a computar como una actividad, sino que cada taxi se va a computar como unidad de explotación. ¿Bien? Lo mismo sucede con los inmuebles dados en alquiler. Si nosotros vamos a la actividad, como damos de alta la actividad es locación de inmuebles, ¿bien? Pero ahí no vamos a computar a eso como una sola actividad, sino que ahí tenemos que tener en cuenta cada inmueble dado en locación. Si la persona tiene 2 inmuebles, van a ser 2 unidades de explotación, por lo tanto le va a quedar lugar para realizar
una más. Bien, ahora si tiene 4 inmuebles dados en alquiler, ya no va a poder ser monotributista, bien, por más que la actividad en sí sea una sola. Entonces, tener mucho cuidado cómo computamos las actividades y las unidades de explotación, y como bien les decía, el tema de los condominios los vamos a analizar, ¿sí?, de la mano de Rodrigo un poquito más adelante. Emiliana, si me permitís, la verdad que esto resulta en la práctica bastante dificultoso a veces definir actividad, unidad de explotación, se generan dudas. Hay algo que estaría bueno reforzar, que tiene que ver con que, por ejemplo, existen contribuyentes que están en el monotributo, en el régimen simplificado, y por ejemplo tienen 3 inmuebles alquilados, ¿correcto? Bien. Reciben en herencia uno, y eso automáticamente, esto es una duda que se genera, eso automáticamente no te deja fuera del régimen simplificado. Si ese inmueble que vos recibiste en herencia lo tenés desafectado y no lo tenés alquilado, ese inmueble más no te deja fuera del monotributo. Lo importante acá, lo que hay que entender es que es para lo que yo estoy realizando una actividad, en este caso la actividad de locación. Si yo tengo un inmueble desafectado, digamos, podrá pagar, a lo mejor si es un inmueble de recreo veranero, podrá pagar renta presunta que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, que no está cubierto eso por el régimen simplificado. Pero nada tiene que ver esto con que me deja afuera o adentro del régimen simplificado. Sino, esto hay que hablar, es para lo que yo me estoy inscribiendo, claro, una actividad económica, digamos, no es la mera claro. tenencia, no es la mera tenencia del inmueble, sino es la actividad de locación. No perder de vista eso. Lo que estamos analizando es las actividades que te genera una ganancia, no la mera tenencia del inmueble. Bien, perfecto. Y también el hecho, Rodri, acordate que hay algunos dictámenes a tener en cuenta también para ciertos tipos de actividades. Sí, es importante que acá, digamos, invitamos a los colegas a profundizar el tema, porque justamente es tan complejo el tema de unidades de explotación que se le ha hecho muchas consultas al fisco, hay dictámenes en donde, por ejemplo, el fisco dice o da su punto de vista de cómo considera, por ejemplo, la cochera de un inmueble, que lo considera como una unidad de explotación más. Se le ha hecho consultas, por ejemplo, que tiene que ver con en el servicio de hospedaje, cuando además del servicio digamos, por ejemplo, de alquiler de cabañas, se complementa eso con otro tipo de actividades, como sea la de lavandería de ropa, mensajería, etc. Bueno, que todo eso se considera servicios de hospedaje como una sola actividad, porque es complementaria. Se ha preguntado y se ha consultado sobre, no sé, los balnearios en la costa. Hay mucho material sobre esto que está bueno ir profundizando, y a la hora de hacer todo este recorrido y este análisis, ir chequeando lo que hay vigente, ¿no? No, por supuesto, como bien venimos diciendo, nosotros le traemos el marco normativo de lo general, de lo principal, pero como bien le estamos diciendo acá en este curso, va a depender también de la actividad. Por ejemplo, ahí Rodrigo ya les nombró ciertas actividades que hay dictámenes de asesoría técnica y de asesoría legal del fisco, bien, donde hay que seguir ese criterio, ese lineamiento. Entonces, si ustedes de repente tienen que asesorar a algún contribuyente que se va a dedicar a esas actividades, cocheras, cabañas y demás, lo que les sugerimos es consultar los dictámenes vigentes. ¿Bien? Bueno, continuamos entonces, si te parece, Rodri, hablando sobre las unidades de explotación que tenemos que analizar para ver si el sujeto puede ser considerado pequeño contribuyente y por ende ser sujeto del monotributo. ¿Sí? Entonces, vamos a tener en cuenta si la actividad es la de prestación de autos de alquiler, la de servicios de taxi. Recordemos que cada taxi cuenta como una unidad de explotación, en que total no pueden ser más de 3, y lo mismo sucede con los inmuebles dados en locación. Y como bien lo venimos diciendo acá con Rodrigo, los inmuebles es en tanto y en cuanto estén afectados a producir una ganancia, ¿bien? No es el solo hecho de tener el inmueble, ¿sí? Bien, ahora nos preguntamos lo siguiente. ¿Qué sucede con los menores de 18 años de edad? ¿Pueden ser sujetos del monotributo? Bueno, para eso, ¿qué te parece, Rodri, si vamos a comentar el régimen que está vigente, ¿sí? Que aclaremos. Es desde los 16 años en adelante. La persona menor de 16 años no puede trabajar bajo ningún punto de vista, en ningún tipo de regímenes, porque está prohibido el trabajo de menores, ¿sí? Y de hecho está penado, recordemos eso, ¿sí?
se puede trabajar de manera independiente, ¿sí? Como a partir de los 16 años. Entonces, la normativa de monotributo tiene establecida un régimen especial, por así decirlo, para los jóvenes, que serían jóvenes adolescentes, de 16 a 18 años. Se les permite trabajar, pueden inscribirse en el monotributo, va a depender claramente, va a tener que cumplir con el resto de los requisitos y de parámetros que nosotros venimos analizando para que esa persona pueda ser considerado pequeño contribuyente, ¿sí? Bien. Además, se le permite a estos chicos, que son adolescentes, que tengan entre 16 a 18 años, van a poder abonar un monto reducido, ¿sí? Porque solamente se les va a cobrar el componente impositivo de la cuota de monotributo, no se los va a obligar a inscribirse en la parte previsional, es decir, no van a tener que pagar ni la cuota de la obra social ni la cuota de la jubilación, ¿sí? Solamente van a abonar el componente impositivo que va a depender de la categoría a la que se encuentren inscritos según los parámetros, ¿bien? Recordemos que si estamos en estos casos, al momento de dar el alta al sujeto en el monotributo, hay que marcar allí la opción que se trata de un menor de 18 años para que el sistema no nos despliegue la obligatoriedad de tener que adherir a la parte previsional, ¿sí? Recuerden eso, tener en cuenta, porque si no los ponen, nos va a obligar el sistema a informar si realizamos otro aporte jubilatorio o no, y si no se realiza, hay que realizar el aporte jubilatorio de manera obligatoria por el régimen simplificado. ¿Bien? Es decir, volviendo al tema de los menores de 18 años, que los mismos pueden ser monotributistas desde los 16 años de edad y solamente van a abonar el componente impositivo. Pero, recordemos, Rodri, como venimos diciendo, hay que analizar que cumpla con los requisitos para ser considerado pequeño contribuyente. Exactamente, en este caso, es decir, nunca puedo decir, el razonamiento, tanto para los menores de 18 años como para cualquier sujeto hoy, de acuerdo a la normativa vigente, es el mismo que venimos haciendo desde el inicio. Exactamente. Cumplir con esos requisitos, y también, si este menor va a ingresar por compra-venta de bienes, tendrá que analizar el precio unitario, todo lo que venimos manejando hasta el momento. Tal cual. Supongamos, si acude a nuestro estudio un cliente y nos dice, tengo mi hijo que tiene 17 años y está dedicándose a la venta de productos por internet, ¿puede ser monotributista? Y nuestra respuesta tiene que ser, hay que analizar una serie de parámetros. La normativa le permite en tanto y en cuanto cumpla con una serie de requisitos y parámetros. ¿Bien? Bien. Bueno, continuamos entonces. Ahora bien, otro tema que da mucho lugar a dudas de parte de la población en general y también de parte de los colegas. ¿Qué sucede con las personas humanas que sean integrantes? O bien, que actúen como directores o miembros de alguna sociedad de capital, como las SRL o las SA. Nos preguntamos si pueden ser monotributistas. Bueno, al respecto vamos a decir que los integrantes de una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad colectiva, o bien, no solamente los que sean integrantes, sino aquellos que se desempeñan en roles de dirección, administración o conducción de este tipo de sociedades, ¿qué les corresponde? Van a tener que inscribirse por esa actividad en el régimen general como IVA exento. Pero, y aquí viene un pero, esa actividad no los limita de inscribirse en el monotributo por otras actividades que realicen. Es decir, que van a poder inscribirse en el monotributo si además de estar en la dirección o administración de sociedades, realizan otra actividad en tanto y en cuanto esa otra actividad cumpla con los parámetros que nosotros venimos analizando en esta jornada para poder cumplir y encuadrarse en el régimen simplificado. ¿Qué aclaración importante vamos a hacer acá, Rodri? Bueno, acá lo que nos está diciendo es justamente que qué pasa con los ingresos que obtenemos justamente por el ejercicio de administración o conducción de sociedades, ¿no? Un tema que acá resulta fundamental es, y esto
la gente duda mucho, digamos, que quede por fuera de lo que es la ley de monotributo, estamos bien que específicamente lo deje afuera, no significa que yo no tenga que cumplir con el resto de mis obligaciones desde el punto de vista de los regímenes generales existentes, ¿estamos bien? Esto es muy importante porque, por ejemplo, un socio que es, por ejemplo, gerente de una SRL, por sus honorarios tendrá que tributar en el régimen general del impuesto a las ganancias, ¿no es cierto? Tendrá, si tiene dividendos por la participación, bueno, estará por el impuesto cedular, habrá que analizarlo o no. Y después, cuando uno hace una presentación anual, y esto es importante tenerlo presente, los ingresos de monotributo que tiene por su actividad personal, es importante también tenerlos en consideración para lo que tiene que ver con el cálculo del consumo, cuando yo presento el impuesto a las ganancias, digamos, ¿no? Entonces, está bueno... La justificación patrimonial. Claro, creo que es fundamental esto, ¿no? Empezar a ver las cosas como un todo a veces, porque a veces pareciera que, digamos, un contribuyente o es una cosa o es la otra, y se pueden dar estos casos de esta coexistencia, ¿no es cierto? Entonces que sobre un sujeto recae en varios aspectos también, ¿no? Sí, y acá me parece importante también agregar que esos ingresos que van por el régimen general, IVA exento, que en el caso que venimos analizando son los honorarios de directores, por ejemplo, de sociedades, esos ingresos no se van a tener en cuenta como ingresos a la hora de computar los parámetros del monotributo, ¿bien? Es decir, que no los voy a tener que sumar a la hora de analizar los requisitos para que esa persona pueda ser considerada pequeño contribuyente. Exactamente, ahí la norma es clara, digamos, a los efectos de la adhesión, es decir, cuando quiero ingresar al régimen, en cuanto a la permanencia y en cuanto a la recategorización, yo no tengo que tener en cuenta este tipo de ingresos, como tampoco tengo que tener en cuenta, por ejemplo, los ingresos, o los ingresos, por ejemplo, que una persona tenga en relación de dependencia. Por ejemplo, podés coexisten un sujeto que pueda ser empleado en relación de dependencia y por su actividad personal ser monotributista, tampoco jubilaciones y pensiones y otros ingresos. Claro, en este caso el tema de los directores, de los honorarios a directores, tienen una tributación diferenciada. Entonces, esos honorarios van a tributar por ganancia, bien, y acá se va a tributar por el monotributo. No obstante, como bien dijo Rodrigo, cuando se haga la declaración jurada de ganancias, claramente los ingresos del monotributo no van a tributar ganancias, ¿sí? Pero sí lo vamos a poner a modo informativo a los efectos de concluir la declaración jurada y justificar el consumo. Bien. Bueno, entonces, como bien venimos diciendo, no vamos a computar esos ingresos esos ingresos generados como honorarios de directores y miembros de estas sociedades, no lo vamos a computar ni a los efectos de la recategorización o exclusión del monotributo, ¿sí? Bien, ¿te parece, Rodri, que vamos a casos prácticos de esto que venimos viendo? Me parece perfecto porque dijimos tanto y si no los materializamos con ejemplos... Tal cual. Bueno, vamos a hacer casos prácticos de estas situaciones que vamos mencionando, ¿sí? Y después vamos a entrar en la última parte del curso, ¿sí? De la mano de Rodrigo, vamos a hablar de los condominios y de las sucesiones indivisas. Pero ahora... De Rodrigo solo no, estamos juntos en esto, no me obvio, pero vos vas a tener la derecha y a eso me refiero. Bueno, vamos a analizar en este primer caso, ¿sí? La situación es la siguiente. Tenemos una contribuyente, Ana Pérez, que se dedica a la actividad de venta de indumentaria deportiva. Ofrece sus productos online a través de redes sociales. Solicita nuestro asesoramiento acerca de qué debe realizar con respecto a su tributación, ya que actualmente es responsable inscripta, pero sus ingresos han disminuido notoriamente y nos consulta si se puede pasar al monotributo, ¿sí? Bien, lo primero que nosotros vamos a hacer, lo que siempre recomendamos, sobre todo si es un contribuyente que viene sin contador, es aclararle cómo se compone la tributación nacional. Recordarle que existen dos regímenes a nivel nacional, el régimen general, que implica ser responsable inscripto en IVA y en impuesto a las ganancias, y el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, que es el monotributo, ¿sí? Vamos a aclarar, ¿sí?, que el régimen general
corresponde por defecto aplicarle a todos aquellos contribuyentes que no puedan estar en el monotributo, o sea, porque realiza alguna actividad excluida, como la que nosotros hemos visto que se excluyen del monotributo, o bien porque aquellas personas, aquellos sujetos, no puedan estar en el monotributo porque no cumplen con los requisitos para ser considerados pequeños contribuyentes. Entonces, de manera residual se aplica el régimen general para todos. El régimen general no tiene restricciones, ¿sí? Eso me parecía por ahí importante aclararles, y así como nosotros le aclaramos a ustedes, siempre se sugiere aclararle también a un contribuyente. ¿Bien? Entonces, en base a esta aclaración, luego le vamos a decir a nuestro cliente que vamos a analizar si cumple con los requisitos para que pueda ser monotributista. Lo primero que vamos a hacer es analizar si es una persona humana, en este caso si es una persona humana, Ana, bien. Vamos a analizar luego si la actividad que realiza es compatible en base a las actividades que permite la normativa de monotributo, en este caso venta de indumentaria, no tiene ninguna restricción, entonces sí cumple con una actividad permitida para el monotributo. Entonces nos queda analizar nada menos ni nada más que todos esos parámetros que hemos visto, que están consagrados en el artículo 2, para ver si esta persona puede ser considerada pequeño contribuyente, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Voy a analizar los 12 meses calendarios anterior a la fecha de inscripción, ¿bien? En este caso vamos a computar desde diciembre del 2020. ¿Cuáles fueron esos? ¿Qué parámetros tengo que analizar? Vamos a analizar los ingresos brutos obtenidos, las magnitudes físicas, es decir, todo lo que tiene que ver con los alquileres devengados, la superficie afectada a la actividad, la energía eléctrica. Vamos a analizar si realizó importaciones o no en ese lapso de tiempo. Vamos a analizar, como es venta de cosa mueble, cuál es el precio máximo unitario de venta de los productos que ofrece, y también vamos a analizar la cantidad de actividad o unidades de explotación que posee esta persona. Bueno, le pedimos a Ana toda esta información, nos entrega la información y nos dice que desde diciembre de 2020 hasta noviembre de 2021, inclusive, sus ventas totales fueron de 700.000 pesos, ¿sí? Nos aclara que no posee local de ventas, ya que ofrece sus productos por redes sociales. Desde diciembre de 2020 a la fecha, ofrece solamente por redes sociales, ¿sí? Además, nos aclara que no realizó importaciones en dicho periodo de tiempo, que tampoco posee otra actividad económica. Y con respecto al precio máximo unitario de venta de los productos que ofrece, es de 5.000 pesos el precio máximo del producto que ofrece. Bueno, en base a esto nosotros analizamos, ¿sí?, la información que Ana nos entrega para ver si puede ser considerada pequeño contribuyente. Empecemos con el punto número 1, que tiene que ver con los ingresos. Según los ingresos que obtuvo Ana en los últimos 12 meses, 700.000 pesos anuales, encuadraría en la categoría C de venta de cosa mueble. ¿Me quedo con eso? No, tengo que analizar el resto de los parámetros, porque recordemos que se tienen que verificar todos los requisitos. Con que uno no se verifique, ya no puede ser monotributista. Entonces no me quedo con eso solamente, sigo analizando los otros requisitos. Con respecto a las magnitudes físicas, como en este caso, Ana no posee local de venta, no voy a considerar el resto de los parámetros físicos, pero sigo analizando el resto de los requisitos. No realizó importaciones, por lo tanto está cumpliendo con esta condición, ¿sí? Sigo analizando los requisitos. En cuanto al precio máximo unitario de venta de los productos que ella ofrece es 5.000, no supera los 39.000 y pico del precio máximo permitido, entonces cumple con este requisito. Y el último requisito que me quedaría analizar es el tema de las actividades o unidades de explotación, que en este caso es la única actividad que tiene, no tiene sucursal, no tiene más nada, entonces cumple también con este requisito. Por lo tanto, luego de haber analizado cada uno de los requisitos, podemos concluir que Ana cumple con todos los parámetros para ser considerada pequeño contribuyente y por lo tanto puede dejar de ser responsable inscripto e inscribirse en el monotributo, ¿sí? Una aclaración importante que veníamos hablando con Rodrigo mientras armábamos esta charla, que si bien es cierto no las pusimos en las filminas, pero es importante aclarar que en este caso de la contribuyente que hemos planteado de Ana, es responsable inscripto, ella fue responsable inscripto de entrada, no es que fue monotributista un tiempo, pasó a RI y ahora quiere volver al monotributo. Pero aclarar que si estuviéramos el caso de un contribuyente que de inicio fue monotributista, se pasó al régimen general
y quiere volver al monotributo, tenemos que analizar ahí qué cosa, Rodri. Tenemos que analizar el límite temporal, ¿no es cierto? Porque en el supuesto de que Ana hubiera, digamos, iniciado sus actividades en el régimen simplificado, luego quizás dejó de cumplir alguno de todos los parámetros que venimos desarrollando, y dejó de ser pequeño contribuyente y pasó al régimen general, quizás estamos en presencia de que tiene que, digamos, cumplir los 3 años calendarios completos y contados a partir de enero siguiente al cual se anotó como responsable. Entonces, digo, hicimos esta aclaración porque acá asumimos de que, digamos, Ana nunca pasó por el monotributo, sino que arrancó de lleno en el régimen general, ¿no? Pero está buena hacer esta aclaración. Y otra cosa interesante también es que vamos a suponer que estamos en el mes de, noviembre, y estamos en este caso, esto generaría efectos a partir del 1 de diciembre, es decir, Ana sería monotributista hasta noviembre, y a partir del 1 de diciembre arrancaría en el régimen, generaría efectos como monotributista a partir del 1 de diciembre, ¿estamos bien? En cambio, si Ana iniciara actividades, eso es importante también ver cuándo se generan los efectos. Por supuesto. Cuando uno inicia actividad y va directamente al régimen simplificado, eso genera efectos en el mes de inscripción, en el mes de adhesión, ¿estamos bien? Sí, incluso cuando inicias actividad también se te permite inscribirte el mes inmediato anterior. Exactamente. Distinto correcto. es cuando dejas un régimen y pasas a otro. Genera efecto a partir del primer día hábil del mes inmediato siguiente. Exactamente. Y Ana, acá también otra cosa que podemos aclarar, para ir un poco más allá, Ana por todo el 2021 va a tener que presentar seguramente la declaración jurada de impuesto a las ganancias, por los meses que estuvo en el régimen general. Va a tener que hacerlo proporcional hasta noviembre 2021 de manera inclusive. Correcto. Bien. Bueno, entonces, en este caso, decimos que es una persona humana, como conclusión, que realiza una actividad que está permitida e incluida en el monotributo, y como hemos analizado todos los requisitos y sí puede ser considerada pequeña contribuyente, le vamos a asesorar a Ana que puede inscribirse en el monotributo en la categoría C del mismo. Y como bien dijo Rodrigo, va a ser a partir del 1 de diciembre 2021. ¿Bien? Bueno, ¿te parece que pasemos al caso 2? Me parece perfecto. Bueno, en este caso tenemos un contribuyente, el señor Oscar Garay, el cual es licenciado en Administración de Empresas, ejerce la profesión de manera liberal y además es empleado en relación de dependencia de una empresa. Por el ejercicio de su profesión se encuentra inscrito en el monotributo en la categoría D, pero le surgió la posibilidad de ser director de una SRL. Además, en octubre del año 2021 recibió como herencia un departamento, el cual está dado en alquiler. Nos consulta si con estas nuevas actividades que tiene y que desea tener, puede seguir siendo monotributista. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es analizar estas nuevas actividades que desarrolla y que pretende desarrollar el señor Oscar, para ver si esas nuevas actividades le permiten seguir siendo sujeto del monotributo o no. Vamos a empezar analizando la actividad de director de la SRL. Como bien dijimos nosotros, a lo largo de esta clase, por esta actividad el sujeto tiene que inscribirse en el régimen general como IVA exento. Pero esta actividad no lo limita a que él pueda seguir siendo monotributista en este caso, por el desarrollo de su profesión, por el ejercicio de su profesión liberal. Entonces, esta actividad no lo estaría limitando y además le vamos a decir que los ingresos que obtenga como director de la SRL no se van a computar en el monotributo. ¿Bien? ¿Qué más tenemos que analizar? La otra actividad que va a empezar a desarrollar este sujeto, ¿cuál es? La actividad de la locación del inmueble. Es un inmueble que en este caso lo recibe como herencia y que está alquilado, es decir, que no solamente recibe el inmueble, sino que empieza a recibir la renta mensual de dicho inmueble. Entonces, ¿qué tenemos que analizar acá? Dijimos que cada inmueble dado en locación cuenta como una unidad de explotación. En este caso, al ser uno, ya tenemos un inmueble dado en locación, una actividad de una unidad de explotación. Entonces, yo tengo que totalizar cuántas actividades y unidades de explotación va a tener en total esta persona. Ojo, actividades y unidades que lo motiven a la inscripción en el monotributo. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que la actividad de director no la voy a computar. Bien, yo voy a computar
las actividades y unidades de explotación, que serían las siguientes: la prestación del servicio profesional, ¿sí? Como licenciado en administración de empresa, esa es una, y la locación de un inmueble. Es decir, tengo dos actividades en total. En realidad tengo una actividad y una unidad de explotación, pero en total tengo dos, que es menor a 3. Entonces, por lo tanto, esta persona, nuestra conclusión sería que el señor Oscar, por sus nuevas actividades, puede seguir siendo monotributista, ¿sí? Y además le vamos a aclarar y le vamos a informar que los ingresos que obtenga por la actividad de locación de inmueble tenemos que analizarlos también. ¿Para qué? Porque tenemos que analizar qué cosas. Si sigue cumpliendo con el resto de los requisitos, bien, tengo que analizar cuáles son los ingresos brutos obtenidos para ver si no exceden, ¿sí?, la condición de pequeño contribuyente. ¿Bien? Bien. Bueno, pasamos al caso número 3. ¿Te parece, Bien. Rodri? Sí, sí. Hasta ahora muy claro todo. Bueno, esperemos que a los colegas les guste y les aclare las dudas que por lo general se presentan, ¿no? Sí, sí, totalmente, sí. Bien, bueno, en este caso número 3 tenemos el contribuyente Mario López, es abogado, ejerce su profesión de manera independiente y se encuentra inscrito en el monotributo en la categoría E. En marzo del 2021 empezó a comercializar monedas digitales. Nos consulta cómo debe continuar su situación fiscal con esta nueva actividad que realiza. Vamos a analizar si Mario puede ser considerado sujeto del monotributo. Bueno, lo primero que hago es decir, bueno, es una persona humana, en principio cumple con ese requisito para ser monotributista. ¿Qué más tengo que analizar? Tengo que analizar las actividades, ¿sí? Las actividades que desarrollan tengo que analizar si se encuentran permitidas o si son compatibles con el monotributo, ¿sí? Las analizamos y vamos a ver que la actividad de compra-venta de monedas digitales se encuentra excluida del monotributo. ¿Por qué? Porque se asemeja a la compra-venta de valores mobiliarios, que recordar, Rodrigo, que nosotros hemos visto que esa actividad se encuentra expresamente excluida del monotributo. ¿Bien? Bien. Entonces, esta persona, Mario, ¿sí?, al realizar una actividad que está excluida del monotributo, no puede ser sujeto del mismo. Entonces, ¿qué le vamos a asesorar? Que se inscriba en el régimen general, ¿sí? Y ya no va a poder seguir siendo monotributista, entonces por todas sus actividades ya va a tener que pasar al régimen general. Y tanto por la prestación del servicio profesional, porque es abogado, y por la compra-venta de monedas digitales. Bien, perfecto. Bueno, bien. Y vamos a ver el último caso con respecto a estos sujetos que estamos analizando, a esta problemática que hemos planteado, ¿sí? En este caso número 4 tenemos a Lucía Díaz, que tiene 17 años, pero de los 16 años posee un emprendimiento como administradora de redes sociales. Empezó esta actividad en diciembre de 2020 a causa de la pandemia y que pasaba mucho tiempo de cuarentena con redes sociales, ¿sí? Con el correr de los meses su actividad fue creciendo, ya que muchos emprendedores y empresas empezaron a ofrecer sus productos y servicios por internet y por redes sociales, la fueron contratando a ella para que administre sus páginas, sus redes y demás. Lucía nos cuenta además que las cobranzas las realiza online a través de una cuenta de Mercado Pago que la generó a su nombre. No está inscrita en ningún tributo y nos consulta si puede ella inscribirse en el monotributo o qué le asesoramos al respecto. Nos entrega detalle de los ingresos que ha obtenido por la cuenta de Mercado Pago desde diciembre de 2020 a noviembre de 2021 inclusive. Los ingresos brutos que obtuvo, es decir, las cobranzas que realizó en dicho periodo de tiempo, fueron de 3 millones de pesos. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Vamos a analizar si Lucía puede ser considerada sujeto del monotributo. ¿Es una persona humana? Sí. Analizamos entonces lo que tiene que ver con la actividad. ¿La actividad que desarrolla se encuentra permitida y compatible con el monotributo? Sí. Entonces, ¿qué nos quedaría analizar? Los parámetros para ser considerado pequeño contribuyente, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es analizar el parámetro A, que da el artículo 2, que nosotros lo hemos comentado, que es los ingresos, ¿sí? Con respecto a los 12 meses calendario anterior a la fecha en la que pretende inscribirse y ser sujeto del monotributo, es decir,
Vamos a analizar en este caso de diciembre 2020 a noviembre 2021. ¿Cómo fueron esos ingresos? ¿Sí? Los ingresos y el resto de los parámetros. ¿Sí? Recordemos que también de corresponder tenemos que analizar las magnitudes físicas, si realizó o no importaciones, el precio máximo unitario de venta si se dedica a la venta de cosa mueble y la cantidad de actividad o unidades de explotación. Vamos a empezar analizando los ingresos brutos, que en este caso fueron de 3 millones de pesos. Nos preguntamos si 3 millones de pesos está incluido dentro de las categorías del monotributo. Bueno, en este caso, esta chica se dedica a una actividad que tiene que ver con la prestación de servicio. Y vamos a recordar que el límite máximo permitido para la prestación de servicio actualmente es de 2.600.000 pesos. Por lo tanto, al haber obtenido ingresos brutos de 3 millones de pesos, que supera los 2.600.000, no puede ser monotributista, ¿sí? Entonces le asesoramos que ella no cumple con los requisitos para ser considerada pequeño contribuyente, que por lo tanto no puede ser sujeto del monotributo y que le va a corresponder inscribirse en el régimen general como responsable inscripto en IVA y en impuesto a las ganancias, ¿sí? Emiliana, acá en este caso, Lucía llegó un poco tarde, digamos, ¿no es cierto? Tardísimo. O sea, ha llegado tarde. Lo que también podría aprovechar es la moratoria, que salió hace poco, digamos, porque va a tener un importe importante a regularizar, ¿o no? Totalmente. Además, lo que veníamos hablando, Rodri, cuando armábamos esto, es decir, que este caso está puesto a propósito también, Sí, claro. porque lo que queremos mostrar es que muchas veces, tanto el ciudadano como algunos colegas, quizás por desconocimiento, lo que se hace es decir, bueno, analizamos de ahora en adelante, ¿verdad? Sin considerar que la persona ya viene desarrollando una actividad, ¿sí? Entonces, si a mí la normativa me dice analizar los 12 meses anteriores, no tiene que ver necesariamente 12 meses con que la persona esté inscripta en el régimen general y quiera pasar al monotributo. Yo tengo que analizar los 12 meses anteriores, sí o sí. Y si no estaba inscripta y viene realizando actividad, lo mismo tengo que analizar esos 12 meses. Exactamente es así. Esto también lo hemos conversado porque Sí. más allá de la definición de pequeño contribuyente que nosotros explicamos la normativa actual, siempre es importante a la hora de dar un correcto asesoramiento, armar como lo llamamos la historia clínica del contribuyente. Totalmente. ¿Cierto? Es decir, cómo paga, cómo cobra, porque aparte, convengamos que el pequeño contribuyente justamente no tiene que ver, muchas veces están definidos por parámetros, por montos que a mi criterio personal, y en esto me hago cargo, están totalmente desactualizados, ¿no? Porque si uno analiza cuando se creó allá el monotributo, fines del 97, principios del 98, el límite máximo para facturar representaba en ese momento $144.000. Si hoy uno trae esos montos en dólares, claramente 2.600.000 pesos en prestación de servicios es insuficiente, y en compra-venta de bienes es lo mismo. Ahora bien, generalmente estos contribuyentes tienen una estructura administrativa muy débil, hay mucho desorden de la documentación, desorden de cómo pagan, de cómo cobran. Entonces, nosotros como profesionales tenemos que armar esa historia clínica necesariamente para asesorarlos y darle el correcto tratamiento, ¿o no? Porque si no... Por supuesto, y es lo que venimos analizando a lo largo de todo este ciclo y lo que se viene pretendiendo desde la profesión, es también desmitificar esto. Por un lado, desmitificar que el régimen simplificado es simple, y por otro lado, desmitificar y hacer saber a la población que los monotributistas necesitan asesoramiento profesional. No porque lo digamos vos, porque lo diga yo, porque lo diga el Consejo, sino porque la normativa está realizada de manera tal que el monotributista tiene que tener un control diario. Bien, porque de hecho las exclusiones operan todos los días, no es que operan al momento de la recategorización, que eso también es un error de concepto establecido en la sociedad. Que dicen, no, bueno, si ya quedó excluido, bueno, pero esperemos a la recategorización. Eso no existe, son dos cosas totalmente diferentes. Totalmente, es así. Bien. Totalmente. Bueno, creo que, a ver, todo esto que venimos desarrollando hasta el momento es fundamental para seguir un paso más, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el tema, por ejemplo, de los condominios, ¿no? Así es. Bueno, ahora te doy la derecha a vos, Rodri,
acerca que expliques de las otras situaciones que tenemos establecido, Bien. que tenemos organizado tratar en esta charla. Bien, perfecto. Bueno, avanzamos entonces con el tema de los condominios. En primer lugar, digamos, lo que tenemos que saber es, nosotros preparamos cuál es el marco normativo actual. Recuerden que, y para hacer un poquito de historia simplemente, la reforma fiscal de la ley 27430 le dedicaba en el título quinto, digamos, al monotributo modificaciones. Entonces, ahí entraban en vigencia a partir del 1 de junio del 2018. ¿Estamos bien? Exacto. Y ahí se definía, o mejor dicho, se redefinía el concepto de pequeño contribuyente. Es esto que estamos hablando, quedó limitado pura y exclusivamente para las personas humanas y sucesiones indivisas. Es Sí, decir, recordemos que, disculpa que te interrumpa, Rodri, recordemos que esa ley, la que acabas de citar, la 27430, sí, es una ley muy importante porque modificó sí, muchas cuestiones, también es la que introduce el impuesto cedular y una serie de cuestiones más que tienen que ver con varios tributos. exactamente. Entonces, a ver, con la entrada en vigencia de la 27430 se le quitaba, digamos, la posibilidad de estar en el régimen simplificado a cualquier tipo, digamos, de sociedad. Entonces, como justamente cuando uno mira la reglamentación de la ley, sale prácticamente un mes y medio después a la entrada en vigencia de lo que tiene que ver con las modificaciones que recaían en monotributo, que eran a partir del 1 de junio, muchos asimilaron a los condominios como una persona, similares a una persona jurídica. Entonces muchos, ¿qué hicieron? Lo sacaron del régimen simplificado, ¿tá? Entonces, finalmente, luego sale la reglamentación y deja claro, y ahí lo dejamos en la siguiente filmina expuesto, es decir, esto incluso está, la información está en la página de la AFIP, y está es el resumen de la normativa, que, digamos, los condominios, lo que hay que analizar, a ver, primero y principal definamos un condominio, ¿estamos bien? Los condominios están en el Código Civil, reconocidos, son un sujeto reconocido en el Código Civil, prácticamente tenemos que decir que cuando sobre un bien inmueble y sobre un bien mueble existe más de un propietario, estamos en presencia de un condominio y de condóminos, que son aquellos que van a tener la participación sobre el bien a considerar. Ahora bien, tenemos que saber que el condominio en sí no es un sujeto tributario, como lo puede llegar a ser la sucesión indivisa, que después lo vamos a mencionar, sino que lo que hay que analizar acá es justamente a cada uno de los condóminos que van a encontrarse y van a conformar ese condominio. Entonces, resulta fundamental todo lo que venimos haciendo hasta el momento, porque todos los requisitos que nosotros venimos desarrollando hasta el momento son los que tenemos que analizar individualmente para cada uno de los condóminos. Considerando que, como lo define ahí, que ya también lo definimos como unidad de explotación, al condominio en el cual yo tengo una participación como una unidad de explotación más. Exactamente. Esto es fundamental, ¿no? Entonces, acá nosotros hicimos un ejemplo, un caso práctico, para que se vea bien reflejado lo que estamos hablando. Entonces, vemos, Emiliana, esto lo estuvimos charlando nosotros, sí. Es fundamental porque estos son casos que se presentan en la práctica profesional, y muchas veces por dudar y por desconocimiento del tratamiento, me he encontrado, y a vos te ha pasado quizás, en la práctica profesional, con condominios que están en la figura del régimen general, cuando pueden estar en el monotributo, exacto. Cuando pueden estar en el monotributo del régimen simplificado, sabiendo la diferencia que hay en cuanto a los costos fiscales de un régimen y del otro, ¿no es cierto? Totalmente. Bien. Entonces, en este caso tenemos dos hermanos que heredan un inmueble, en este caso es un condominio con un inmueble, con una facturación mensual, este inmueble de 160.000 pesos. Entonces, para saber cómo vamos a tributar, tenemos que ver cada uno de los hermanos de manera individual. Entonces, el primer hermano es contador público, ejerce, cuando decimos que es contador, no es la calidad de contador, está adherido al monotributo por ser contador. Exacto. Y factura un promedio de 50.000 pesos. El segundo hermano posee en alquiler 2 inmuebles a su nombre, bien, con una facturación mensual de 40.000 pesos. ¿Estamos bien? Entonces veamos qué pasa con cada uno de los hermanos. El primer hermano obtiene 80.000 pesos por el condominio, ¿estamos bien? Es decir, el 50% de lo que le corresponde,
y tendríamos que computar su actividad de profesional independiente. Exacto. Entonces, más o menos tiene un ingreso de 130.000 pesos. Bien. Respecto a las unidades de explotación, el condominio para él se considera una unidad de explotación, su actividad sería otra, con lo cual, en principio, estaríamos cumpliendo con los requisitos para el hermano número 1. ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. El segundo hermano obtiene el otro 50% del condominio, y además tiene los 2 inmuebles. Entonces, el condominio, ¿cómo lo vamos a considerar? Como lo dice el decreto reglamentario, una unidad de explotación, más 2 inmuebles más que tienen alquiler, es decir, 3 en total, con un total de facturación de 120.000 pesos, la realidad es que el segundo hermano también cumpliría con los requisitos de manera individual. Perfecto. Exactamente, al cumplir, la conclusión sería, va un minuto para atrás, que estaba ahí, Perdón. al cumplir los dos con los requisitos, estamos viendo unidad de explotación y montos máximos de facturación, en realidad acá está mal expresado en la filmina, no es el condominio quien puede tributar bajo la figura del régimen simplificado, sino lo que obtienen por el condominio, cada uno de los hermanos tendrá que adherirse al régimen simplificado, estamos viendo, permanecer, y tributar lo que obtienen del condominio bajo el régimen simplificado. O sea, ese es el concepto. El condominio en sí no es sujeto del régimen simplificado. ¿Estamos? Perfecto, se entendió muy bien, Rodri. Un tema, antes de pasar a lo que es el proceso de inscripción del condominio, y verlo así en la práctica, que nos pareció interesante esto también mencionarlo, tiene que ver con, volvemos a repetir, vamos a suponer que Emiliana y yo tenemos en condominio el 50% cada uno, 4 inmuebles en alquiler. ¿Estamos bien? Entonces, si nosotros somos 50% cada una de esas propiedades, refuerzo este concepto. Ese condominio, tanto para Emiliana como para mí, representa una unidad de explotación. Es el condominio Prado Campillay, ¿estamos bien? Que esto es fundamental entenderlo, porque muchos en la práctica, ¿qué hacen? Dicen, tengo 4 inmuebles en alquiler, me superé las 3, entonces directamente ni analizan la posibilidad de inscribir a los condóminos en el régimen simplificado. ¿Estamos bien? Son muchos casos que hay esto en la práctica profesional. Entonces resulta fundamental entender esto. ¿Estamos bien? Perfecto. Y otra de las consultas, sí, y antes de pasar a lo que es el proceso de inscripción del condominio, que tuvo una modificación que es relativamente nueva, es importante también que esto como dato adicional, muchas veces consultan, ¿qué pasa con el impuesto a los bienes personales? Porque recordemos que yo puedo ser monotributista y nada tiene que ver con el tema del impuesto a los bienes personales. Es decir, en la cuota integrada que yo pago de monotributo no estoy cumpliendo con mi obligación respecto de bienes personales. Entonces, yo puedo tener un sujeto que es monotributista y tiene que presentar de corresponder bienes personales. Entonces, ¿cómo se considera este mínimo, digamos, mínimo no imponible de hasta 18 millones que hay para la casa habitación cuando están en condominio? La norma no aclara lo contrario, por lo tanto, es decir, si yo tengo un sujeto que tiene una casa habitación en condominio con otro, los 18 millones del mínimo no imponible se tienen que computar para cada uno, digamos, de los copropietarios o de los condóminos, ¿está? Respecto a lo que es el impuesto a los bienes personales. Es decir, el sujeto tendrá que evaluar su bien, ¿estamos bien?, de acuerdo a las normas de bienes personales, y sobre eso, digamos, compararlo con los 18 millones para saber si se encuentra adentro o no respecto del mínimo no imponible de la casa habitación. Esto es interesante porque es algo que genera confusión en la práctica, pero nada tiene que ver, estamos bien, es decir, el condominio no es un sujeto tributario tampoco para el impuesto a los bienes personales, sino que son cada uno de los condóminos. ¿Estamos bien? Exacto, exacto. Por ahí quizás aclarar, Rodri, lo que acabas de decir, que eso es en tanto y en cuanto lo que esté dado en condominio sea la casa habitación, ¿sí? La ya casa que habitación. Los 18 millones que rigen del mínimo no imponible exento para bienes personales es solamente para la casa habitación, no para todos los inmuebles. Exactamente. De hecho para un condomino puede ser la casa habitación y para otro no. Para otro no, entonces, por eso. Entonces exacto. Está perfecta la aclaración. Bueno, dicho esto, entonces, ¿cómo sería el proceso de inscripción? Entonces, lo importante acá es que nosotros le dejamos un paso a paso. A ver, esto también es importante. A esto hay que ponerlo en contexto. Recordemos que cuando uno se va a tramitar algo, que lo va a tramitar ahora de manera digital, es importante, digamos, primero que cada uno de los condóminos obtengan su quit y su clave, cada uno de manera individual si no están inscritos. ¿Estamos bien? Esto es fundamental.
Y después, cómo se inscribe al condominio en sí, se inscribe a través, digamos, de este servicio de AFIP, que es inscripción y modificación de personas jurídicas, donde nos van a pedir una serie de documentación. Lo importante acá es que, si bien hay un paso a paso, tengan presente que la agencia que le toque, en la cual está haciendo el trámite digital, le puede pedir cosas adicionales. Esto pasa. Digamos, en la práctica es muy recurrente. Entonces, un dato interesante acá, que antes no sucedía, es que con esta modificación nos están pidiendo, digamos, un estatuto, mejor dicho, un contrato social. En este caso, sería una especie de contrato en la cual tienen que estar todos los condóminos. En ese contrato, que nosotros dejamos un modelo, que lo vamos a ver rápido más adelante, es un contrato sencillo. En ese contrato hay que establecer, digamos, quiénes son las partes, cómo se denomina el condominio, quién va a ser el representante de ese condominio, es decir, el condómino representante, y eso tiene que estar, digamos, con firma certificada de escribano, ¿estamos bien? Esto es muy importante, es decir, hoy no me van a dar de alto digamos, un condominio si no te presento esta documentación. Después tenemos 2 constancias que acrediten el domicilio fiscal declarado del condominio, ¿estamos bien? El DNI de los condóminos. Repito, esto tiene que estar bajo firma de escribano digital, ¿estamos bien? Firma digital de escribano, que es un procedimiento ahora que están haciendo los escribanos, ¿no? Es decir, esta cuestión de la pandemia está previsto esta... Sí, y ahí te interrumpo un poquito, Rodri, que es verdad, esto de la pandemia por ahí ha tenido sus pros y sus contras en los procesos de AFIP. Por un lado está muy bueno poder agilizar estos trámites y presentarlos 100% online, pero por otro lado, el hecho de la firma ante escribano, ¿no? Y el costo que tiene para el contribuyente, y además, si hay algún error o algo, hay que volver a hacerlo el papel y volver a pagar la firma. Exactamente, exactamente. Bueno, veamos el paso a paso, entonces, digamos, para que les quede acá. Obviamente tendremos que ingresar con quit y clave, iremos a lo que es inscripción y modificación de personas jurídicas, ese servicio. Luego de ese servicio vamos a tener que ir a la alta de la nueva persona jurídica, ¿estamos bien? Bien. Donde, exactamente, correcto, ¿estamos bien? Y ahí nos van a pedir una serie de cuestiones que lo vamos a ver justo en la foto de la filmina siguiente, ¿no? Ahí nos van a pedir, ahí fíjate que tenemos condominio, cuál es la jurisdicción. Esto obviamente tiene que ser, digamos, tiene que ser el reflejo de lo que establecimos en el contrato, ¿estamos bien? En ese famoso contrato de condominio. Y ahí, fíjense, mes de cierre, le ponemos mes de cierre diciembre, digamos, porque acá los condominios no tienen mes de cierre como si fuera una sociedad. Vigencia en años, lo mismo, ¿estamos bien? O sea, no, eso hay que llenarlo a los efectos de poder seguir en el sistema. Exactamente, bien. Entonces, ahí uno va a tener que adjuntar justamente, en este archivo vamos a tener que adjuntar justamente todo lo que hicimos. Dijimos, el contrato, vamos a tener que adjuntar el DNI de los condóminos, los 2 comprobantes de domicilio. Es decir, todo esto lo estamos haciendo ¿para qué? Para obtener la quit del condominio. ¿Estamos bien? Exacto. Que recordemos que obtienen quit, pero como bien venís diciendo, Rodri, no son sujetos tributarios, sino que cada condomino tributa por el condominio. Exactamente. Y también es importante que este análisis, porque ojo que en la práctica profesional nos podemos encontrar no con 2 condóminos, sino con 4 condóminos, con 5 condóminos. Y fundamental que a lo mejor esos 5 pueden tener todos contadores distintos, ¿no es cierto? Entonces, con que uno solo, digamos, ya no cumpla con el requisito, o mejor dicho, con la definición de pequeño contribuyente, de acuerdo a todo lo que venimos desarrollando, ese ya deja afuera a todos. Exactamente. De la posibilidad esta. Bueno, acá le dejamos un contrato, digamos, modelo, donde es un condominio de 2 personas, ¿estamos bien? Donde justamente se deja establecida la fecha, quién es el representante de este condominio, ¿estamos bien? Es decir, es muy sencillo, tiene muy poca, no tiene mucho más que esto que nosotros estamos hablando, que tiene que estar, obviamente, con firma, digamos, con certificación por escribano, esto, ¿no? Sí, más que nada para que a los colegas les sirvan, capaz que por ahí nunca hicieron uno, no tienen un modelo, pueden tomar el modelo, ¿no? Exactamente. Bien. Bueno, una vez que nosotros presentamos toda esta información, como dijimos anteriormente, vamos a tener un número de transacción asignada, la cual
a través de consulta de trámites podemos ir haciéndole el seguimiento. Perfecto. Tengamos presente que esto es fundamental, no están respondiendo, y la normativa, en este momento no recuerdo, pero da un plazo bastante considerable para que el fisco, digamos, se expida sobre esta devolución. Con lo cual, tengamos presente que si estamos analizando, por ejemplo, porque hicimos la tarea ahora, y dijimos, pará, a este condominio que lo tenemos en el régimen general, cumplen con todos los, después de haber visto la charla de Emiliana y de Rodrigo, vemos que cumplen con los requisitos para estar en el régimen simplificado. Tengan presente que quizás no llegamos para que a partir de enero del año que viene pasen al régimen simplificado, porque a veces estos trámites tardan, ¿está? Exacto. Bueno, con todo esto, digamos, vamos a tener lo que es la clave de identificación tributaria, que es la CUIT del condominio, ¿está? Bien. Bien. Se la notifica en el domicilio fiscal electrónico. Correcto, exactamente. Después tenemos la resolución 1415, que esa es la norma de facturación. Tengamos presente que ahí lo que nos indica es que el condominio, digamos, el condómino, mejor dicho, que tiene, o sea, no va a facturar el condominio con su quit como puede ser una persona jurídica, como dijimos anteriormente, sino el que va a tener que facturar es el condómino, ¿estamos bien? Y va a tener que adicionar, ¿estamos bien?, cuáles son los datos del resto de los otros condóminos. Es decir, va a facturar uno solo en representación del otro, y lo va a tener que hacer durante toda la duración del condominio. ¿Está? Esto es importante tenerlo presente. La normativa, desde acá tenemos una limitación desde el punto de vista práctico. No hay un lugar donde agregarlo. Lo hemos leído, lo hemos investigado, hemos consultado con otros colegas, y se agrega, digamos, en esta parte, ¿no es cierto? Bien. En la descripción se agregaría, sería una manera como de incorporar al resto de los otros condóminos para lo que es la facturación. ¿Estamos bien? Perfecto. Y tengamos presente también que esto, antes de ir a la sucesión indivisa, que esto lo estábamos conversando, a los efectos de la recategorización, tengamos cuidado de que, a ver, cuando yo voy a hacer una recategorización, me va a aparecer el monto total facturado del condominio sobre aquel que hizo facturó, la factura, ¿no es cierto? claro. Sobre el que hizo la factura en representación del otro. Ahí lo que tenemos que tener cuidado, que igual fuimos colocando estas informaciones sobre los porcentajes, cuando uno inscribe al condominio, informa qué porcentaje tiene de ese condominio, es importante, digamos, atravesar toda esa facturación por el porcentaje que me corresponda a mí, ¿no es cierto? Puedo tener un 50, un 25, un 10, o sea, eso depende de lo que diga las escrituras, digamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, de un inmueble, ¿no? Bien, perfecto, Rodri. Bien. Y ahora, tema sucesión indivisa, ¿está? Me parece que otra vez volvemos a la 27430 acá. Me parece muy importante que acá, a diferencia de, digamos, de lo que es el condominio, la sucesión indivisa sí es un sujeto tributario, sí es un sujeto que crean las normas tributarias, ¿está? Que tiene justamente un nacimiento y un fin, ¿estamos bien? Que justamente tiene que ver con el fallecimiento del contribuyente. Entonces, para cumplir con las obligaciones tributarias, esos hechos imponibles van a recaer sobre la sucesión indivisa. Y me parece que resulta muy importante, porque estos son generalmente procesos dolorosos, que llevan tiempo. La 27430 establece un límite temporal a las sucesiones indivisas. Es decir, aquella sucesión indivisa continuadora de la actividad del sujeto que falleció, va a tener un límite temporal, que es hasta que se dicte la declaratoria de herederos, ¿estamos bien? Sí. O hasta que se cumpla un año del fallecimiento, de los dos lo que suceda antes. Lo primero. Entonces, exactamente. Entonces tengamos presente, porque esto también se consulta mucho, y muchas veces no se tiene en cuenta la 27430 que estableció a partir del 1 de junio este límite temporal a las sucesiones indivisas. Es decir, si a mí el proceso, hasta que se dictó la declaratoria de herederos, me lleva más de un año, la realidad es que ya no cumple con el requisito que desarrollaste de vos de ser considerado pequeño contribuyente, porque le establecieron un límite temporal. Claro, ahí la sucesión indivisa como sujeto se tendría que ir del monotributo, ¿sí? Hasta que salga la declaratoria de heredero tendrá que ser responsable inscripto cuando ocurra un año desde el fallecimiento del causante. Exactamente. Entonces, ante la pregunta es, pero pasó más de un año. Cuando se cumplió ese año,
si no está la declaratoria, al régimen general. Exactamente. Va a tener que tributar bajo el régimen general. Y la realidad práctica, Rodri, como vos decís, que es un proceso sumamente doloroso y que además estas cuestiones, todo lo que tiene que ver con cuestiones civiles, demoran jurídicamente en salir una declaratoria de herederos. Exactamente, totalmente. Además también es un proceso que incluso es incómodo para el profesional, porque cuando fallece un contribuyente, tener que hablarle a los familiares o a los representantes de una sucesión indivisa, es complejo. Claro, en medio de un fallecimiento, tener que hablar de la situación fiscal y como que es complicado. Exactamente. Bueno, en este caso también hay una serie de documentación que nos van a solicitar para inscribir una sucesión indivisa, ¿estamos bien? Pero, a ver, me parece, antes, o sea, que está acá el paso a paso, me parece que tenemos incluso fallos de la justicia. O sea, lo que quiero decir con esto es, o me gustaría transmitir es, no minimicemos al sujeto sucesión indivisa como sujeto tributario. No es lo mismo, declaro un familiar, declaro... Para nada. No. El sujeto sucesión indivisa tiene un nacimiento y tiene una finalización, y ese sujeto, hasta hay fallos de la justicia donde le dan, digamos, la importancia como sujeto tributario que corresponde. Hay situaciones en la práctica profesional que derivaron en la justicia donde tributaba uno de los familiares en vez de la sucesión indivisa, total, no había perjuicio fiscal, y resulta que le pidieron la rectificativa de todos los periodos de la sucesión indivisa, presentar declaraciones juradas originales, y lo que ingresó mal, digamos, alguno de los herederos, tiene que ir por vía de repetición, digamos. O sea, hay casos en donde se ve plasmada la importancia del sujeto sucesión indivisa, ¿está? O sea, eso es importante charlarlo. Bueno, y acá tenemos una inscripción, estamos bien, que se tiene que hacer, obviamente, ya sea el cónyuge, ya sea los hijos, veremos ahí que hay distintos casos, de quién es el administrador de la sucesión indivisa, tendrá que obtener el quit y la clave de manera individual, y después tendrá que hacer la vinculación a través de presentaciones digitales. ¿Estamos bien? Sí. Esto es importante porque el sujeto que administre esa sucesión va a ser justamente el que va a operar en la página de la AFIP por la sucesión. Claro, bien. Y como la sucesión indivisa es sujeto del impuesto, va a tener su propio número de quit. Exactamente. Entonces, acá justamente dejamos, ¿no?, de que, dependiendo de la situación, ¿no?, porque en una sucesión puede haber un administrador judicial, o generalmente los casos que mayor o sea, lo que más se presenta en la práctica tiene que ver cuando, digamos, es extrajudicial, donde tenemos una cónyuge supérstite, que es el cónyuge que quedó, que puede ser el administrador de la sucesión, o si entre todos los herederos designan a un administrador, será ese, ¿estamos bien? Entonces, que puede ser un hijo, entonces, en función de quién sea, es la documentación que vamos a tener que presentar. Sí o sí nos van a pedir el acta de difusión, eso es fundamental. Exactamente, sí o sí, y ahí tendremos que ver cuál es la resolución judicial donde diga quién es el administrador de esa sucesión. Se tendrá que presentar DNI, por ejemplo, el administrador de la sucesión, etcétera. ¿Estamos bien? O sea, esto es importante, y también acá dejamos que toda la documentación que se adjunta tiene que estar digitalizada, ¿estamos bien? O sea, para poder presentarla en el servicio que hablamos anteriormente. Y también tiene que estar por escribano, ¿está? Sí. Pero creo que operativamente, o conceptualmente, lo más importante, más allá de lo que es la vinculación, que acá la dejamos, tiene que ver con este límite temporal, porque al año deja de ser sujeto del monotributo, digamos, ¿no? Tal cual, y a ver, y al venir esta reforma, por así decirlo, si bien es cierto, no es tan nueva, porque es desde el 2018, pero como bien comentamos, la 27430 modificó tantas cosas que quizás por ahí esto pasó un poco desapercibido, ¿no?, en la práctica. Exactamente. Este límite temporal. Exactamente. Y aparte, qué loco, ¿no? Antes de hablar de las conclusiones, sí. La 27430 también elevó el precio unitario en la compra-venta de bienes de 2.500 pesos, lo elevó a 15.000 pesos. Pero pensemos que después de 9 años consecutivos, sí, prácticamente, que estuvo dormido eso, sí. De estar en 2.500 pesos, recién en el 2018 se elevó a 15.000 pesos, y hoy estamos en la actualidad, como dijimos, de 39.000 pesos. Con lo cual, que si uno se pone a pensar compra-venta de bienes al valor que están las cosas, a veces puede ser
insuficiente también. Es decir, hoy se acerca una emprendedora que se dedica a confeccionar vestidos y a venderlos, por ejemplo, vestidos de fiesta, a lo mejor no puede estar en el régimen simplificado, por el precio unitario, digamos, ¿o no? Tal cual, tal cual. El tema es que los parámetros, como vos bien dices, o sea, todo el régimen en sí se fue transgiversando. Una, por la convertibilidad y el tipo de cambio. Recordemos que cuando se crea este régimen, se crea en un régimen de paridad cambiaria a nivel económico. Al ser valores que eran 1 a 1, un peso, un dólar, luego no se actualizó el equivalente en sí al dólar, sumado al estancamiento que han tenido los parámetros, que como bien vos acabas de decir, por ejemplo, el precio máximo unitario ha estado congelado por 9 años sin actualizarse ese parámetro. Y así varias cuestiones más que no solamente con el monotributo, que es lo que más hablamos hoy porque es lo que nos compete en el día de hoy, pero no sé, a mí siempre, por ejemplo, me gusta hablar un poco del tema de la amortización permitida en ganancias para los rodados, por ejemplo. Eso quedó totalmente obsoleto, 20.000 pesos el precio del automóvil en sí. O sea, 20.000 pesos que te sale un neumático hoy. Sí, o el límite en el cómputo del crédito fiscal de 4.200 pesos, digamos. Claro, por eso te digo, o sea, hay varias cuestiones que han quedado obsoletas a nivel tributario, precisamente por el tema de la salida de la paridad cambiaria de nuestra moneda, y como que las leyes impositivas no se han ayornado a esa realidad económica, que es una realidad que hoy ya lleva 20 años, ¿sí? Ahora en diciembre cumplimos 20 años que se deja el 1 a 1. Entonces, ver también cómo nuestras normas tributarias no han acompañado ese proceso. Exactamente, bien. Bueno, hemos llegado a la parte final de esta charla, Rodri. Sí, exactamente, exactamente. Tenemos algunas conclusiones, ¿no? Sí, si bien es cierto, hemos venido ya nosotros adelantándonos un poquito y hemos hecho un repaso general de varias cuestiones del monotributo, pero bueno, hemos dejado planteada un par de conclusiones también, de palabras finales, ¿no? ¿Querés arrancar vos? A ver, yo voy a ser muy breve. Primero, agradecer a las autoridades del Consejo por el espacio que nos dan a los jóvenes profesionales, agradecerlo. Desearle unas felices fiestas realmente a todos los colegas, a los que nos siguen, a los que realmente después nos escriben y nos dicen que esto es de utilidad. Lo hacemos para eso, justamente. Por otro lado, repito, creo que ya para no, digamos, ser repetitivo, ¿no? Esto de que el régimen simplificado, justamente, hoy vimos solamente la definición de pequeño contribuyente y todas las cuestiones que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, sabemos que no es un régimen simplificado, sabemos que es necesario en nuestro actual profesional acompañar a los contribuyentes, asesorarlos, y bueno, me parece que desde este lado, cualquier consulta que tengan, estoy a disposición. Agradecerte a vos, Emiliana, porque la verdad que me encantó haber hecho esto con vos, y bueno, esperemos que seguir haciendo más actividades juntos, así que eso es todo lo que tengo para decir. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. A mí también me gustó compartir en esta oportunidad el armado y el dictado de esta charla, y adhiero a tus conclusiones y vamos, si te parece, a plasmar la que hemos dejado plasmadas acá en estas diapositivas, las vamos a comentar, ¿sí? Lo que bien venimos diciendo a lo largo de esta charla es que vamos a analizar los parámetros que están vigentes al momento en que se pretende adherir al sujeto, ¿sí? Es decir, todo lo que hemos visto de esa definición del artículo 2 para ser considerado pequeño contribuyente, nosotros le traemos lo vigente ahora hasta el 31/12/2021, pero como bien hemos dicho nosotros a lo largo de este curso, si ustedes reciben una consulta del cliente el 20 de febrero del 2022, iban a tener que analizar los parámetros vigentes a febrero 2022, ¿sí? Tanto el límite de ventas máximo permitido, como el precio unitario máximo permitido a esa fecha, y demás. Siempre tener en cuenta eso, los parámetros vigentes al momento que el contribuyente le realiza la consulta a ustedes. Algo que nos parecía sumamente importante también con Rodrigo aclararlo y dejarlo acá plasmado como una conclusión, no olvidarnos analizar los 12 meses anteriores del contribuyente, porque eso es algo que muchas veces, o por desconocimiento, o por el motivo que fuere, hay muchos colegas que analizan al momento. Es decir, bueno, a ver, hoy, como los ejemplos que nosotros hemos visto, ¿no? De Lucía, por ejemplo. Lucía
ya hace 12 meses que viene desarrollando una actividad, por más que no esté inscripta, ¿sí? Entonces, de tener en cuenta eso, que la normativa me dice analizar los 12 meses anteriores, ¿sí? Cómo fueron esos 12 meses, cómo fueron los parámetros en esos 12 meses. Además, también nos parece importante tener en cuenta, hoy por hoy, el costo-beneficio de tributar a través del régimen simplificado, que no tiene nada de simple, del monotributo, con respecto a la tributación a nivel general y los beneficios que tenemos actualmente vigente con el llamado régimen puente transitorio de acceso al régimen general, que da algunas exenciones, alícuotas reducidas en IVA, computar ciertas deducciones para ganancia. Entonces, a la hora de asesorar a un cliente, analizar y no siempre pensar que el monotributo es lo más beneficioso. Y también recordamos y sugerimos explicar a los clientes y contribuyentes, como bien venimos diciendo con Rodrigo a lo largo de toda esta charla, que el régimen simplificado no es un régimen simple y que requiere un asesoramiento profesional de manera permanente, ¿sí? Recordemos que desde el Consejo todo el año, este 2021, se ha tratado de concientizar precisamente a la población, en primer lugar a nosotros los colegas, para que nosotros desde nuestro rol hagamos saber eso a la población en general, ¿sí? El régimen simplificado no tiene nada de simple, ¿sí? Asesorar y hacer saber eso. Y bueno, desde mi lado también no me queda más que agradecer a las autoridades del Consejo Profesional, agradecerte a vos también, Rodrigo, la verdad que para mí también fue un placer realizar esta charla con vos, y agradecer a todos ustedes, a los colegas, por seguirnos, por escucharnos, ¿sí? La idea es, entre todo, jerarquizar nuestra profesión. Si queremos un mundo de paz y de justicia, hay que poner debidamente la inteligencia al servicio del amor. Bueno, muchas gracias a todos, y también felices fiestas, ¿no?